Gloria sea al Señor. Vamos a continuar en nuestro tema, creciendo para salvación. Creciendo para salvación. Y el título de la enseñanza esta mañana es Madurez para lo sobrenatural. Madurez para lo sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos. Tú eres bueno, tú eres un Dios fiel. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Del verso 1 hasta el 7. Diga conmigo, no podemos ser niños, sino personas maduras en el conocimiento de Dios. Personas maduras en el conocimiento de Dios. Te damos gracias, Padre. Declaramos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Dice así la palabra. Pero también digo, entre tanto que el heredero, diga heredero, están hablando de un heredero. Entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, ¿qué somos ahora? Cuando éramos ¿qué? Niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. ¿Quién me dice un rudimento del mundo? No estamos hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Hello. Un rudimento del mundo. Salte ahí al verso 19, en el contexto del mismo capítulo 4. Salte al verso 19. Dice así: hijitos míos, por quienes vuelva a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. ¿Por qué estaba perplejo Pablo? Por la niñería. Lea los versos 8 al 11. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Celebran los días, los meses y los años. Pablo está hablando aquí de las fiestas judías, que la fiesta de los tabernáculos, que el jubileo. ¿Usted ha oído eso ahora en la iglesia, hermano? Celebrando esas cosas todavía, que el jubileo, que la fiesta de los tabernáculos, que la Santa Cena. La Santa Cena es la fiesta de la Pascua. Entonces hay una cantidad de celebraciones también que la Iglesia Católica ha tomado de allí, de esos casos, y ha traído esas festividades también para que se practiquen fiestas de vírgenes. Ahorita el 16 de julio acaba de pasar la fiesta de la Virgen del Carmen. Entonces, a eso que se está refiriendo el apóstol Pablo, ¿son cosas de qué? Del mundo, diga del mundo, del sistema. Entonces nosotros tenemos que tener la madurez para discernir que en el mundo hay muchos rudimentos. La palabra rudimentos significa elementos con que la gente se justifica
para decir que andan por fe y que andan haciendo la voluntad de Dios. Entonces el apóstol Pablo, exhortando a la iglesia a los Gálatas, diga, eran niños en cuanto al conocimiento de Dios. En otras palabras, el niño no conoce a Dios. Y por cuanto no conoce a Dios, no puede heredar. No tiene la capacidad de recibir la herencia. Dice el verso 1, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada se diferencia del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Diga, tiempo señalado. Hasta el tiempo señalado por el Padre. Esto fue lo que le dijo Dios a Abraham cuando Abraham le decía a Dios que él no tenía prole y que un esclavo iba a ser el heredero de él. Y Dios le dice, Dios le habla a la fe y le dice, no te heredará un esclavo. ¿Cuántos saben que los esclavos no heredan? En ese tiempo los esclavos no heredaban, heredaban los hijos. Por eso fue que Dios le dijo a Abraham, echa a la esclava y al esclavo Ismael su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y Pablo dice que estos dos pactos eran dos mujeres, Agar y Sara, que simbolizaban el antiguo pacto Agar y el nuevo pacto Sara. Y dice que Agar simbolizaba a la ley en el monte Sinaí, donde fueron dados los mandamientos de la ley de Dios. Y Sara simbolizaba al monte Sión. Agar, monte Sinaí; Sara, monte Sión, que es la Jerusalén de arriba. Porque más son los hijos de la que no tiene marido, más son los hijos de la desamparada que de la que tiene marido, que era Israel. Y usted sabe que Sara es símbolo de la iglesia. Más son los hijos de la iglesia, de la eclesía de Dios, que los hijos de la esclava. Entonces, el apóstol Pablo, sentando tremendo fundamento, dice, verso 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Diga, el tiempo de Dios tiene cumplimiento. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Así que ya no eres ¿qué? Esclavo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, nosotros somos esclavos ahora, es de una naturaleza pecaminosa, de la cual estamos siendo ¿qué? Rescatados por el Señor. Por eso es que no se puede tomar el logos o la información literal escrita de la palabra, porque entonces dice, ya éramos, ahora somos hijos. Por esto es que han venido los debates y las contiendas dentro de la iglesia, porque hay malos discípulos, y por cuanto son malos discípulos, son malos intérpretes de la palabra, porque no están sujetos a su líder, al que Dios ha puesto allí como pastor, sino que comienzan a creer que, siendo niños, comienzan en su orgullo
Iba a decir espiritual, pero Dios me dijo que el orgullo no era espiritual nada. Y es que soberbia espiritual, hello. No, todo eso es carnal. Eso es carne. Y lo que es de la carne, carne es. Y lo que es del espíritu, espíritu es. Entonces, estas personas comienzan a interpretar mal la escritura. Y son llevados por sus propios, ¿qué? Pensamientos a unas interpretaciones de cosas que Dios no ha dicho. Y yo recuerdo una que, tremendo debate aquí, porque di una enseñanza que nosotros debíamos de tener corazón de siervo. Y el corazón del siervo es un corazón dado al Señor, entregado al Señor, íntegro, para que el Señor use a esa persona, la use para su propósito, y Dios se manifieste en ella, y Dios a través de esa persona hable su palabra a otros. Entonces la persona me leyó en San Juan 15, dice: ya no os llamaré más siervos, sino amigos. Y entonces empezó a hacer alarde y dijo: no, y yo tengo otra más poderosa todavía. Ni siquiera somos amigos de Dios, sino hijos. Entonces empezaron a predicar de que ya no éramos siervos de Dios, que nosotros no le servimos a Dios, que Dios es el que nos sirve a nosotros. Y se comenzó a moverse esa doctrina. Y entonces se perdió ¿qué? Se perdió la integridad, la entrega, el corazón, ¿sí? de la persona servir a Dios. Se comenzó a extraviar el sentido de la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando se empieza a querer interpretar, no con los requisitos que dice Dios que se debe interpretar la palabra, diga la inmadurez, el ser niños. ¿Niños en qué? En la interpretación. Porque siempre yo he enseñado en 15 años aquí en esta iglesia que nosotros cuando abrimos este libro llamado Biblia debemos de tener respeto por la palabra de Dios que contiene este libro llamado Biblia. Respeto, ¿por qué? Porque nosotros no somos los que interpretamos la palabra. Hello. Por eso fue que hubo malos intérpretes de ¿qué? De la ley. Jesús habló de los malos ¿qué? Intérpretes de la ley. Yo he entendido de parte de Dios, creciendo con el conocimiento que da Dios y dejándome guiar por Dios a la madurez, de que yo no interpreto nada. El que interpreta la palabra es Dios mismo. Escuche que nosotros no sabemos de memoria esta escritura. Segunda de Pedro 1, 19 al 21, dice así: pero tenemos más segura la palabra profética, ¿sí o no? A la cual hacemos bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y debemos de entender que esto no es de interpretación privada. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué no es de interpretación privada? ¿Qué quiere decir que no es de interpretación privada? Que ningún ser humano tiene acceso a la interpretación de la palabra de Dios. Hello. ¿Cómo es el título de la enseñanza? ¿Madurez para qué? Para lo sobrenatural. Entonces por eso es que Dios dice, esto que les vamos a hablar a ustedes es sobrenatural. Lo estaba yo orando ahora, porque estaba recibiendo ahí en la oración, en la adoración, ahí cantándole al Señor. El Señor me estaba ministrando, porque estoy preñado con este mensaje. Y el Señor me está diciendo, dile a mi pueblo que lo que les vamos a dar a ellos es sobrenatural, no es de aquí de la tierra. Es una sabiduría predestinada. Es una sabiduría que estaba oculta. Además de predestinada, estaba oculta. Y que esa sabiduría se hablaba en ¿qué? En misterio. Entonces Pablo le dijo a los corintios, les dijo, entonces cuando yo vine a ustedes, no pude hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Porque habían debates por la palabra,
Por allá en el capítulo 4 de Primera de Corintios, Pablo les dice a los corintios, ¿qué quieren que vaya yo donde ustedes? ¿Que vaya con vara o voy con espíritu de mansedumbre? ¿Cuál escogen, vara o espíritu de mansedumbre? Dice, porque voy a ir donde ustedes, oh corintios, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan, ¿qué? Envanecidos. Y les dio un principio. Les dijo, aprendan esto en mí y aprendan esto en Apolos, a no pensar más allá de lo que está, ¿qué? Escrito. Porque si alguna cosa no les ha sido revelada, más adelante el Señor se las va a revelar. Pero uno de los errores en que caemos los que enseñamos la palabra es que creemos que la interpretación es de nosotros. Y no, la interpretación no es de nosotros, la interpretación no es privada. ¿De quién entonces será? Entonces, ¿qué quiere decir? Que como Dios es el que interpreta, Dios es el que revela, tiene que decir que cuando yo recibo la palabra, es Dios el que me la está dando. Es Dios el que me la da revelada, me la da interpretada y me abre el entendimiento y me la hace, ¿qué? Entender. Dice, porque nunca la palabra profética o la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos, hombres de Dios, o sea, santos ¿qué? Los que Dios apartó para Él glorificarse en ellos, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo ¿qué? Inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Jesús dijo, mi palabra, la palabra que yo hablo no es mía, sino que esa palabra es del Padre que me envió. La doctrina que yo enseño no es mía, esa doctrina es del Padre que me envió. Así que si ustedes rechazan esta palabra, no me rechazan a mí solamente, sino que están rechazando al que me envió. Entonces cuando se rechaza la palabra, se está rechazando a Dios. Por eso Él decía, el que recibe es un profeta. ¿Qué es lo contrario? El que rechaza a un profeta se metió en tremendo proceso con Dios. ¿Por qué? Porque la palabra dice en 1 Corintios 3 que Dios es el que da el crecimiento, que Dios es el que te va a ayudar a crecer, que el profeta es un instrumento en las manos de Dios, que ni el que planta ni el que siembra son algo, sino Dios que da el crecimiento. Entonces Dios puso ese fundamento, que Él es el que da el crecimiento. ¿Para qué? Para que cuando las cosas no le salieran bien a las personas, no fueran a reclamarle al pastor. Sino que tú crezcas con el crecimiento que da ¿qué? Dios. Crecer con el crecimiento que da Dios. Y el crecimiento que da Dios, Dios es el que siembra la semilla, y la semilla es la que determina el fruto. Entonces, cuando no damos fruto, el problema no es de Dios. ¿O será el problema de Dios? No, porque Él dijo, ninguno puede llevar fruto por sí mismo si no permanece ¿en qué? En la vid. Y el pámpano no puede llevar fruto por sí solo. Como mi Padre es el labrador, mi Padre va a venir a labrar la tierra y la va a arar. Va a arar la tierra. Santo es el Señor. Va a quitar pedregales y todo lo que sea un obstáculo para la semilla. Dios lo va a limpiar. Porque Dios no se equivoca al llamar. Sino que Dios conoce que Él llamaba a muchos, pero de esos muchos, pocos eran ¿qué? Los escogidos, por cuanto muchos no iban a alcanzar madurez. Entonces dice Pablo en 1 Corintios 2:6, dice el apóstol Pablo, mas hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este mundo, de este sistema, ni de los príncipes de este sistema, porque esa sabiduría perece. Hablamos la sabiduría que estaba oculta para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este mundo conoció,
Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Diga, no la conocían, pero lo crucificaron. Diga, Dios conoció eso, que esa sabiduría no iba a ser ¿qué? Aceptada. Aló. Dios conoció con anticipación que esa sabiduría no iba a ser aceptada por los terrenales. ¿Usted no sabe que al terrenal no le gusta la palabra de Dios? Porque le crea compromiso, tiene que dejar un poco de vainas y madurar. Y una cantidad de malicias y comportamientos. Y esa palabra misma le comienza ¿qué? A exigir a la persona que viva por fe. Entonces, aquí va a entrar mucha gente a la iglesia, pero está escrito en 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice, no es de todos la fe. No todo el mundo va a meterse a vivir por fe, a padecer. El padecimiento es para el maduro, no para el niño. Porque el maduro entiende que el padecimiento, el sufrimiento en una circunstancia, en una adversidad, en una aflicción, el maduro sabe que eso no lo puede derrotar, porque Dios es por ti. Hello. Porque tú estás en el equipo ganador, porque el poderoso está en ti. Eso no te puede derrotar. Entonces por eso Él te dice, no temas, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Por qué me vas a desmayar? ¿Por qué te vas a perturbar? ¿Por qué te vas a confundir? Si yo soy el que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Nada más. ¿Qué está diciendo Dios ahí a través del profeta Isaías? No, es que yo te escogí fue para mostrarme yo, no para que te muestres tú. Aló. El problema es que los engaños del sistema, hay gente que comienza a exigirnos a nosotros comportamiento. Aló. Y se ponen de vigilantes y te vigilan todo el día a ver en qué fallas, a ver en qué momento te dio rabia. Véalo, vea, y eso que predica la palabra, véale la cara que tiene, véalo con rabia. Ay, mentó la madre. Ay, vea lo que dijo, vea. ¿A qué es que vas a esa iglesia? Aló. No, porque ya te escribieron si le está llegando señal. Entonces resulta que el jueves que yo iba para Piendamó, se varó el carro en Santander, un Cotransmayo. Se me varó en Santander, pero a buena hora se varó porque yo iba adelantado en el tiempo. Faltaban 15 para las 6 y yo siempre hago la cuenta de que cuando un carro llega a Santander a las 6, a las 45 está uno, 6:45 está uno ahí en Piendamó. Y bueno, y se bajaron los tipos con sus cajón de mecánica y llaves y todo eso, y era una correa, y tenían su correa ahí, la llevaban ahí, llevaban varias, y se agarraron a desmontar eso. Entonces eso cogió un calor allá adentro, y yo venía tomándome una botella de agua y me dieron ganas de orinar. Entonces me bajé a orinar, y me iba a orinar en un lugar donde no me viera nadie, cuando una señora con la niña se bajó atrás de mí. Entonces me fui para la parte de atrás del bus. Cuando la señora llegó allá con la niña, me volví a pasar para la parte de adelante, y la señora hablando por celular y con la niña cogí la mano, otra vez llegó allá, y yo estaba que me estallaba. Entonces le dije, el tipo me dijo, listo ya. Le dije, espérate un momento, no vayan a arrancar, espéreme, yo me paso al otro lado de la carretera porque estoy que me estallo. Y me dijo, no, hágale ahí en el poste. Entonces la señora está con la niña ahí. Le dije, no, lo que pasa es que esta señora me anda persiguiendo hace rato, parece que le debo, la huevona esta. Y yo, esa es mi mujer, hermano, y esa es mi niña. Le dije, hermano, pues me voy para atrás, se va para atrás, me vengo para acá, hermano. Entonces yo, ¿qué hago? No, hágale ahí, hermano. Y bueno, entonces me subí. Cuando por allá paró en el hospital de Piendamó, entonces bajaron a un enfermo y todo eso, y yo ayudé a bajar ahí. Bueno. Entonces me dijo, bueno, el clima por aquí, ¿no? Le dije, sí, señor. Entonces me dijo, discúlpame, no te vas a sentir mal por lo que dijiste, huevona, a mi esposa.
Entonces le dije, no, mano, yo lo dije, güey, porque yo estoy presionado, yo estoy que me orino en los pantalones y yo no sé por qué me salió eso. Porque yo ya estaba molesto con la perseguidera. Tal vez eso fue lo que me pinchó la carne y todo eso. Ella lo hacía inconscientemente y yo también lo dije inconscientemente. Y se me chispoteó. Entonces, lo bueno de eso es que eso hacía parte del mensaje, de que nosotros no podemos atarnos, de que ya hemos coronado, porque el mismo apóstol Pablo dice, no es que yo ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Aló. Pero ¿qué hago? A pesar de esa falla, yo sigo creyendo que Dios es todopoderoso para cambiar mi vida. Aló. Y transformarla. Aló. Porque hay gente que se han retirado por eso, porque tienen una falla y dicen, no, esto es mejor llevarlo a la perfección o mejor no seguir con Dios. Y esa fe no es la fe de Dios. Ellos se han desanimado y ¿qué? Y Dios que dice, no te desanimes, no seas inmaduro. Oye, ¿sabes qué dice la palabra en hebreo? Dice, porque ustedes todavía no han peleado contra el pecado hasta la sangre. Ustedes no han batallado con el pecado hasta la sangre. ¿Y sabes cómo se llama eso? Que nos pasa, que se nos chispotea la carne y todo eso se llama combate de padecimientos. Eso se llama, en la palabra se llama combate de padecimientos. ¿Qué es un combate de padecimiento, pastor? Una persona que está luchando con un área de su vida, a lo mejor mal genio, vamos a poner el ejemplo, y está luchando con eso y la persona quiere dejar eso y todo eso, pero resulta que suceden circunstancias que lo llevan a eso, a cargarse y a ponerse mal genio y a vociferar y a decir cosas que a la persona no quiere ni decir. Porque Pablo dijo, no hago el bien que quiero, no hago el mal, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Entonces, si yo hago eso, es porque hay algo dentro de mí que ya me tiene esclavizada mi voluntad. Así que ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y esto es en mi carne, no mora el bien. Entonces, yo le di gracias a Dios y le dije, gracias por acordarme que todavía soy de carne, ¿oíste? Gracias, Señor. Y porque eso es lo que yo llevaba en el mensaje, que nosotros no hemos alcanzado nada. Aquí el que produce en nosotros es Dios. Dile al que está a tu lado, Dios es el que produce en nosotros. Nosotros, un segundito que nos soltamos de la mano de Dios y empezamos a pensar en el partido de fútbol, en el Papa. ¿Aló? Ay, tan lindo, bendito, Papa Francisco, Papa Francisco. Ay, le dio un beso a un niño. Ay, lo abrazó. Ay, cargó a otro. ¿Y qué pasa con eso? Diga, eso es un pobre y débil rudimento del mundo. Eso es lo que Pablo está hablando. Que nosotros ya tenemos que crecer con el crecimiento de Dios y esta palabra es para crecer. Y ya no darle mente a eso. Ahí no está pasando nada. ¿Qué están haciendo? Nada. Eso no va a transformar a las personas. Ni la visita de ese hombre allá. ¿Ah? A mí Dios lo que me mostraba es que eso es político porque me he dado cuenta que Brasil entró en una crisis económica. Hay crisis allá. Y va a haber crisis en Latinoamérica. Ya estas empresas que hay, todo eso ya han dado el máximo. Ya hay un personal contratado, por eso que están haciendo los contratos a 3 meses y eso es para que salgan unos y entren a trabajar otros. Hello. Ese es el sistema, diga el sistema. Entonces usted su confianza no la ponga en ello. Usted tiene que ser una persona teleios, un maduro en la palabra, uno que sabe que usted no depende de ese mundo. Hello. Que a usted el que lo hizo fue Dios, que usted es espíritu, que usted es hecho imagen y semejanza de Dios y que su sustento, el que tiene que responder por su sustento es Dios, el que da de comer a las aves, el que viste la hierba del campo, el que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Porque ahí es donde nos confunde la circunstancia a nosotros. La circunstancia llega y nosotros no pensamos en un Dios todopoderoso, sino cómo resuelvo yo, Carlos Daza. ¿Cómo resuelvo yo esta situación que me ha venido?
Aló. Y entonces me envuelvo ¿en qué? En el problema ese, y a darle vueltas y corre y el esfuerzo humano. Y a lo último llego a la impotencia que no puedo hacer nada contra eso. Aló. Así, hay una persona que está con cáncer y me escuchó diciendo que el Papa entró a una de las favelas más pobres del Brasil y arrimó a una casa muy pobre donde una viuda. ¿Y sabe qué le regaló? El rosario. ¿Sí? Le regaló el rosario. Y ese rosario, dije yo, a lo mejor hasta no tendría ni para el almuerzo esa persona. Y entonces me contestó la persona que está con cáncer, me dijo, no, es que el rosario es para que él lo rece, para que tenga para la comidita. Rezando el rosario Dios no le va a faltar con nada. Me respondió así. Entonces yo le di gracias a Dios, dije, bueno, por algo será que Dios obra en su tiempo. Aló. Y dice aquí la palabra que hay un tiempo señalado por Dios. Vamos a leerlo. Verso 2. Sino que el niño está bajo tutores y curadores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre. Esa palabra tiempo señalado fue la que Dios le dijo a Abraham. Cuando Dios le dijo, según el tiempo de la vida y según el tiempo señalado, vendré a ti y Sara tendrá un hijo. Y le dijo, según el tiempo de la vida. El tiempo de la vida, cuando dimos esta enseñanza de los tiempos de Dios, el tiempo de la vida es el tiempo que está establecido por Dios para una persona vivir aquí en esta tierra. Aló. Puede ser 40 años, 50, 70. ¿Cuál es el promedio que da la Biblia? 70, 60, 70. Por eso esa gente que ya va para los 80 y todo eso llaman la prensa y toda cuestión. Gente que llega a los 100. Aló. Sí. Sí, porque esto va en decadencia. Y el pecado es el que produce eso. Que la gente viva menos. Que la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿han visto ustedes un accidente de un tren en España? Aló. Diga circunstancia. Allí se murieron unas personas y esas personas que murieron, ese era el tiempo señalado de la vida para ellos. Ayer vi una noticia de otros en Estados Unidos que son de Barranquilla, 2 colombianos, dueños de una parte de estudio y no sé qué, en ese hotel. Un tipo estaba bravo y como que incendió el apartamento, entonces ellos subieron allá y resulta que le tocaron al hombre y cuando abrió los encendió a plomo, los mató a los dos colombianos. Pa, pa, pa. Diga, el carácter de los hombres en los postreros tiempos. Dice que el pecador yerra por lo inmenso de su locura. El pecado vuelve loco a la gente. Eso se le mete un pensamiento. Acuérdense que el pecado es un conocimiento malo, corrompido, no conforme a la voluntad de Dios. Entonces, ¿quién sabe qué pensamiento se le metió a ese hombre? Y incendió el apartamento y cogió una pistola y empezó a darle bala a todo el que se iba a querer apagarle el incendio. Y en Estados Unidos pasa eso. Hello. Entonces el sistema está así. Y al Papa lo llaman en Brasil como sofisma de distracción, para con eso amainar al pueblo. Porque ese pueblo ya está rebotando. ¿Cómo está Egipto? Problemas con los presidentes que les dan golpes de estado y entonces el pueblo hasta se hace matar por el otro y eso se divide en 2 bandos. ¿Usted no sabe que en la iglesia de Corinto sucedía eso? Yo soy de Pablo y el otro decía yo soy de Apolos, yo soy de Santo, yo soy de Uribe. ¿Y qué le dijo Pablo? Yo no puedo hablarle a ustedes como ¿qué? Como espirituales, sino como a ¿qué? Como a carnales, como a niños en Cristo. De a beber leche y no vianda. Porque la madurez es la preparación de Dios, de sus hijos, para el mover que Dios va a hacer, oído, donde Dios no nos va a dejar hacer nada. Hello. No vamos a recibir sino bendición y manifestación de su gloria. No nos va a dejar hacer nada, nos va a sorprender Dios.
de lo que está profetizado para esta dispensación y estos últimos tiempos. Nos va a sorprender Dios. Y siempre lo he dicho, Dios es poderoso para sacar plantas de ese pavimento y hacerlas nacer. No hace sino enviar su palabra, produzca la tierra y pácate. Hizo caer maná en el desierto. Entonces diga, el tiempo señalado es un tiempo kairos. Aló. El tiempo señalado es un tiempo kairos de Dios. No es un tiempo cronos. Porque el tiempo cronos produce afán y ansiedad en el hombre. Aló. Porque el cronos es el que te habla de los minutos, de las horas, de los segundos, de los meses, los días y los años. Lo acabamos de leer ahí. Eso es un rudimento del mundo. Entonces el hombre trabaja con el tiempo. Su servicio será suspendido el 30 de julio. Diga, ese es cronos, pague de inmediato. Eso es cronos. Entonces viene y te puya. Unos servicios. Y nosotros, ¿qué quisiéramos los hijos de Dios? Ay, que Dios nos diera abundancia para tener para pagar eso. Y que cada mes no estemos en afanes y saltando matojos para ver cómo cancelamos eso. ¿No es así? No, pero es que eso es el sistema. Y el sistema tiene su príncipe, el príncipe de las tinieblas, el príncipe de la potestad del aire, Don Sata, que es el que presiona con esas cosas a la gente. Eso no es de Dios. El tiempo de Dios es un tiempo kairos, no un tiempo cronos. Por eso es que Dios nos habla en su palabra y nos dice, para mí 1000 años son como el día de ayer que pasó, o como una de las vigilias de la noche. 1000 años. Para mí un día no es de 24 horas, dice Dios. Para mí un día es como 1000 años. Y 1000 años para mí son como un día. Entonces Dios no está con el relojito como nosotros. Dios no anda con este aparatico. Entonces a nosotros nos puede estallar el ombligo de los afanes y la espera por querer ver para creer. Y eso es una inmadurez que Dios tiene que quitar en nosotros. Esa es una de las inmadureces. Y ponernos nosotros a interpretar la palabra más inmaduros todavía. Porque no nos había sido revelado, no habíamos entendido que la interpretación no es privada. Aló. Quiere decir que nadie tiene acceso allí para venir a decir, esto es lo de Dios. Entonces por eso es que vemos el millón de religiones que hay y todas hablan de la Biblia o parten de la Biblia. ¿Sí o no? Adventistas, presbiterianos, bautistas, pentecostales unitarios, pentecostales trinitarios, mormones, testigos de Jehová, ¿qué más? Gnósticos, rosacrucistas, de los de ahora miraístas. Los miraístas, olla comunitaria, periódico. Mire, a mí me fastidia, hermano, cuando se suben al bus unos muchachos, que a mí me da pesar que esos muchachos tengan que rehabilitarse a una supuesta iglesia, entre comillas, que llama que Alcance Victoria. Muy buenos días. Mi nombre es Carlos Daza. Pertenezco a un ministerio cristiano llamado Alcance Victoria, donde ayudamos a los drogadictos, a los alcohólicos. Y como no tenemos recursos, ando vendiendo esta sopa de letras, o estas bolsas de basura, o estas bananas, o estos bombones, o estos lapiceros. Porque si usted me compra esto, con eso está contribuyendo a la rehabilitación de un drogadicto. Y esos pelados asoleados, hay choferes que no les paran y no, aquí no se sube, hermano. Y le cierran la puerta en la cara, aló. Y tienen que salir y trabajar y llevar todo eso allá al centro de rehabilitación. ¿Con un engaño de qué? De que eso es para rehabilitar a otros. Veo también a los israelitas también vendiendo esos conitos de gelatina
Diga, están esclavos de esos rudimentos del mundo. Pero Cristo nos hace libres de todas esas cosas. Lo que hay que predicarle a la gente es un evangelio de verdad. Un evangelio donde el pastor sea de carne y hueso, donde el pastor falle. Aló. Donde el pastor no tenga aureola. Aló. No, es que el pastor aquí no puede ser ídolo porque ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ahí sacó a todos y luego remató diciendo, y la interpretación no es privada, y nadie puede ir a interpretar. Aló. Por eso las escuelas de teología han fallado. Han querido estudiar a Dios. Teo quiere decir Dios, y logía, estudio. Teología, estudio de Dios. ¿Quién va a estudiar a Dios? Si empezando que Dios habla, paradójicamente habla contrario a lo que piensa el hombre. Hello. Entonces mi madurez tiene que ir enfocada hacia ello. Que lo que Dios va a hablar es contrario a lo que yo pienso. Que Dios va a derribar mis argumentos, mis lógicas, mis razonamientos que yo tengo acerca de Él, por ejemplo. Todavía hay gente que tienen 60 años y dicen que Dios es barbado, viste de blanco con sandalias doradas, se sienta en un trono de oro con un cetro. Aló. Creen que es una persona ya de edad, un Dios como de 60 años por ahí, barbado. No, Dios es espíritu. Aló, Dios es espíritu. A Dios no se puede minimizar así. Vamos allí a Segunda de Pedro, capítulo 3. Gracias, Señor. Santo eres, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Vamos a leer del verso 12 al 18. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, mira el verso 12, esperando, verso 13, pero nosotros ¿qué? Esperamos. ¿Qué esperamos? Según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera, mira la palabra espera, ¿cuántas veces está? Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, nos ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Diga, mala interpretación. La palabra tuercen ahí es, interpretan a su manera, interpretan mal. ¿Cuánto me entiende? Diga, indoctos. Diga, y encima de indoctos, ¿qué? E inconstantes. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo allí? Que esa gente no tiene la capacidad para interpretar la escritura de Dios, por cuanto el entendimiento de la interpretación es que Dios es el que interpreta. Entonces, ¿qué está diciendo el Espíritu Santo? Que un inmaduro, una persona que no ha alcanzado madurez, trata de explicar la palabra sin esperar que Dios le hable. Hello. Empezando que no tiene doctrina, y de segundo es que inconstante. Y dice que ellos tienen esa característica. Tuercen
las palabras de Dios para su propia perdición. Entonces yo lo que recibía de Dios es que lo de Dios es perfecto. Oído. Usted ha escuchado en la Biblia, por cuestión de tiempo no alcanzo a entrar allá, pero usted ha leído en la palabra donde dice sanos en la fe o sana doctrina. ¿Tú sabes lo que quiere decir eso? Que nosotros podemos torcer lo que Dios nos entrega. Nosotros podemos torcer la fe y comenzar a creer cosas. Yo te di una lista el domingo pasado de gente que cree, pero cuando vamos a ver en el hebreo no es creer. Y decía, creer no es mi manera de pensar positiva o negativa. Eso no tiene que ver con creer. Oír tampoco. Porque dice la palabra en Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador, dice que todos oyeron la palabra. Todos oyeron. Dice también la palabra en Hebreos capítulo 4 que los israelitas todos oyeron la palabra, pero no entraron al reposo de Dios porque oyeron las buenas nuevas, pero no les aprovechó el oír, la palabra, porque la palabra no iba acompañada de fe. ¿Aló? ¿Cómo así que oyeron la palabra, pero la palabra no les aprovechó porque esa palabra que oyeron no iba acompañada de fe? ¿Tú sabes qué quiere decir eso? Que no basta con oír la palabra. No basta. Oído, porque yo la puedo oír y la meto acá a mi mente y la tuerzo, la acomodo conforme a mis deseos. Y entonces yo interpreto lo que yo quiero oír. Entonces yo me predico a mí mismo. Por eso es que Santiago dijo en el capítulo 3, dijo, no se hagan muchos de ustedes maestros, acarreando mayor condenación. ¿Aló? Sino que si alguno se cree maestro, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Porque la sabiduría, donde hay contención, donde hay celos y perturbación, esa sabiduría no es la sabiduría de Dios. ¿Aló? Sino que es animal, terrenal y diabólica. El viernes en la tarde, con mi hermana, pusimos en el computador de ella al pastor Arnold Ballesteros. Y entonces la puse a ella a escuchar. Yo le dije, escucha esto y me decís qué opinás. Entonces me dijo, dale, te se lo puse. Entonces decía, entonces tenemos que tener mente de dominio. Y Dios le dio un lugar al hombre para que señoreara y le dio un territorio para que señoreara sobre ese territorio. ¿Cómo se llamaba ese territorio? Y la gente contestaba tierra. Entonces se lo paré ahí. Dije, ya, nomás ese pedacito. Le dije, nomás ese pedacito. Le dije, número 1, Colosenses capítulo 3 dice, no pongan la mira en las cosas de la tierra, sino pongan la mira en las cosas de arriba. Entonces toda esa gente la están llevando ¿a qué? A la inmadurez, a lo terrenal. Porque Pablo dice, vamos adelante ¿a qué? A la perfección, y la palabra perfección ahí es teleios, es madurez. Es quitándonos un peso de encima a Dios. ¿Para qué? Para que quedemos así. Señor, todo lo puedo es en ti. Yo no soy el que todo lo puede. Tú eres el que todo lo puede. Para ti no hay nada imposible. Aló, aló. Tú eres Dios. Tú eres mi hacedor. Yo estoy por debajo de ti. Aló. Porque Nabucodonosor se saltó y mandó a hacer una estatua para que lo adoraran. Aló. Y cuando Saúl hizo lo que le dio la gana, ¿qué hizo? ¿O qué dijo? Que no, que él estaba bien con Dios y que él había hecho la voluntad de Dios. Antes bien, Samuel, yo he cumplido la voluntad de Jehová y hemos traído unos chivitos gorditos.
y unos corderitos gorditos para hacerle al hombre su sacrificio y aló. Y le dice el profeta, ¿y en qué se complace más Jehová? ¿En que se le hagan sacrificios y holocaustos o en que se obedezca a sus palabras? ¿En cuál de las dos? ¿En cuál de las dos se goza más Dios? ¿En que le hagan sacrificios o en que se obedezca a su palabra? Le dijo, Saúl, te voy a decir algo de parte de Dios. Mira, como pecado de adivinación es la obstinación. O sea, cuando nosotros estamos así llevando de la contraria a Dios, Dios nos ve como unas personas tercas, obstinadas, y dice que eso es como pecado de adivinación. Pero ¿por qué está la persona terca y obstinada? Porque él ha cogido sus interpretaciones y sus palabras y para él está bien con Dios y Dios le la reveló. Por eso fue que cuando Dios me dijo a mí, dile a la iglesia que el impío está en la iglesia y verás que un poco de gente va a salir y otros van a rebotar. Porque ellos no se consideran impíos los que se sientan ahí en las bancas, que porque van a una iglesia y oyen palabra de gracia, ellos no tienen iniquidad, ellos no tienen pecado, ellos no tienen malos pensamientos. Aló. ¿Y qué pasó cuando volvimos a dar ese mensaje ese domingo? Se paró una persona y dijo, yo me voy a ir y aquí no vuelvo, porque yo no soy morronga, como otros que se van callados y no vuelven. Yo me declaro impía. Y dentro de 10 años vuelvo. Yo sé que está oyendo el internet. Aló. Dentro de 10 años vuelvo. A ver si han prosperado. Entonces, ¿será que hay gente que viene y se sienta ahí a ver si es que hemos prosperado? ¿Y en qué? ¿Ah? ¿Y en qué? Entonces, pero le decía yo en estos días, el inmaduro viene y se sienta en la banca y cree que las cosas dependen de acá, de las canciones que cantamos. No, no, no. Cada uno tiene que abrirse delante de Dios, abrir su corazón. Y mire, así una canción la hemos cantado aquí 1000 veces. A mí canciones aquí que llevo 15 años cantándolas aquí, me quebrantan cada rato. Cantándolas por el camino, en oración. Y esas palabras como que me penetran por allá a lo profundo de mi ser y me quebrantan y se me vienen las lágrimas. Sin yo querer llorar. Aló. ¿Viendo qué? La grandeza de mi Señor y la pequeñez mía, que a veces me creo muy grande y me creo muy poderoso y que yo puedo hacer y esto y lo otro y hago alarde de eso y soy tan pequeño delante de Él que necesito su ayuda. Aló, porque sin Él no soy nada y yo no me quiero soltar de Él porque me vuelvo a ir para allá, para el mundo, me extravío. Aló. Yo sé que yo me vuelvo a ir para allá, yo me suelto de Él y la primer caneca de aguardiente que me tome y todo eso ya me queda gustando y empiezo a predicarme a mí mismo, no, eso no es malo, una vez al año no hace daño. ¡Aló! Por eso Él está diciendo el alimento sólido es para el maduro, para el que ha alcanzado ¿qué? Madurez, que la palabra lo coge y lo golpea y le dice, bueno, aquí te enderezas o te quiebras, pero torcido no te voy a dejar. ¿Te enderezas o te quiebras? Pero tú eres una persona que fuiste llamado a vivir por la fe para declararte justo. Aló. Para Dios declararte justo tienes que vivir por la fe. Entonces yo puedo oír la palabra, mira. Pero esa palabra que yo oí tiene que venir acompañada de ¿qué? De fe. Y resulta que la fe sale ¿de dónde? De la boca de Dios. ¿Qué quiere decir? Que tiene que venir revelada, interpretada, molida y bien mascada por Dios. Y decirme esto es así, 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 así. Entonces yo voy a decir, wow, gracias porque no me lo dijo hombre alguno. ¿Qué es lo que le pasó a Pablo? Pero es que Pablo cuando escribe las epístolas dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado por Dios, no de hombre ni por hombre. Y cuando recibí esta palabra enseguida no consulté con carne y sangre. Pablo aprendió que el problema de él era que él también interpretaba la palabra a él. Y por la interpretación que él le daba, él se justificaba delante de Dios para ir a matar a esa gente que andaba persiguiendo. Y eso es lo que llevaba ese día, con la lista que llevaba bajo el brazo el día que Dios dijo, wow, tiempo señalado, Pablo, hasta aquí llegaste. Hasta aquí te permití que hagas eso. Porque ahora me voy a revelar a ti, te voy a escoger, te voy a poner a hablar mi palabra para que te persigan. Aló, para que te den maltrato.
te voy a meter a un padecimiento, te voy a hacer partícipe de los padecimientos de Cristo, y para eso hay que tener una madurez tremenda para uno poder soportar eso. Si no, tu mente dice, no, esta no es la voluntad de Dios, que me esté yendo así, que no tengo ni 1.600 para el transporte y siendo hijo de Dios. Hello. Y que hijo de Dios y voy a la iglesia y no tengo ni una caja de fósforo para prender la estufa de gas. Órale a Dios y dile, Señor, yo no entiendo qué está pasando, pero tú sí lo sabes. Y tú eres mi Padre. Hello. Y tú eres mi guiador. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Yo abro mi corazón, Señor, y empiezas a orar y a doblar esas rodillas paralizadas y a levantar esas manos caídas. Mire, yo me pongo en el Salmo 42 de David y dice, con mi voz clamé a Jehová, expuse delante de él mi queja. Mis enemigos me están persiguiendo, Señor, son más poderosos que yo, pero yo te tengo a ti. Lo andaba persiguiendo Saúl y el ejército de Saúl. ¿Usted se imagina lo que es que lo anden buscando uno para matarlo, hermano? De pronto usted borracho y con unas 2 botellas de aguardiente dice, uno se muere es el día, no cuando le advierte nadie. Al que le toca, le toca. ¿Sí o no? Dios quiere madurez en nosotros para Él moverse en sus tiempos. Nosotros somos el obstáculo. Porque lo que Dios pone en nosotros lo podemos torcer. ¿Tenemos libre qué? Albedrío. ¿A quién le pasó eso? Al diablo. ¿Qué le dijo Dios en Ezequiel 28? Yo te di una sabiduría, pero corrompiste tu sabiduría, la convertiste en astucia. Dios se la dio pura. Aló. Nosotros tenemos que ser sanos en la fe. Nosotros no podemos tener una super fe, una fe de jactancia, de que porque somos hijos de Dios no nos podemos resbalar en un andén y torcernos el tobillo. Porque hay un poco de cristianitos que creen así de esa manera. Eso es pura leche, esa gente es unos inmaduros. Por ahí una vecinita mía que van de John Milton, en unos patines, arrimó y hizo ¡ah! Y se le abrieron todos dos, para lado y lado, y se abrió aquí a las ingles y anda paralizada, en silla de ruedas. Y es cristiana. Y dije, ¿qué te pasó? No, que estaba aprendiendo a montar en patines y de repente se fue este para acá y el otro para allá. Y se me abrió esto aquí. Quedó paralizada. Yo no volví a jugar fútbol, que yo siendo pastor yo jugaba fútbol. Hasta que le pegué una pedrada a un árbitro y ya Dios me dijo, no más con eso. Ahí en la cancha de Villanueva adentro, a un árbitro por en medio de los pies de los guardianes, de un bonche como más de 20 personas ahí, y me encontré un huevito así redondito de balastro. Y yo dije, si ves este perro, expulsa al jugador de nosotros. Cuando ese otro fue el que le pegó la patada y casi le quiebra la canilla, no dijo, no, es un vendido. Tengan toda la canilla, casi le fracturó el peroné. Le sacó un chicho esa pedrada. Pero que era monito el hombre, bien blanquito. Y hacía y le echaban en ese chicho, le echaban vaporú, le ponían hielo y dijo, no, yo no pito más. Y se acabó el partido. Y me coge el Espíritu Santo y me dio un redargullo. Y dije, uy, Dios mío, ¿yo qué he hecho? Me metí una pedrada a ese hombre y no juego más. Dios me está mostrando que tengo que parar con esta cuestión. Porque cuando vengo acá, hablo bilingüe. Hablo en francés y en español. Y después voy a hablar lenguaje del Espíritu. Y esto me alborota la carne. Entonces no vuelvo más a esto. ¿Y a Dios qué? Sacándome de allá para poder tratar con mi vida. Aló. Así pasan las circunstancias. Tú vienes a entender es al tiempo. Yo a los años vine a entender por qué Dios no me permitió más jugar fútbol. Y un día orando, Dios me decía, bueno, si te quebras una pierna, ¿quién te va a responder por tu pierna? Para que te pongan los clavos. Aló. Te atiende el traumatólogo, el especialista, una fractura bien tremenda. Tienen que darle Recoleta.
Cuando me quebré esta en Cachana, al Seguro Social, yo estaba trabajando en Carvajal y compañía y tenía apenas la hoja de entrada, no tenía ni tarjeta. Ese día que me quebré el brazo estaba cumpliendo los 2 meses de prueba. Mensajero de la Cooperativa de Trabajadores de Carvajal. Y me atendieron en el Seguro Social y tremendos 2 platinos, cúbito y radio, me la quebraron. Me cogió un tipo y me la machacó así. Y el equipo de fútbol, nadie fue a verme. Cuando llevaba 4 días hospitalizado en traumatología en el piso 9, en ese tiempo, aparecieron con 28 pesos y un ramo de flores. A los 4 días. Que andan haciendo recolecta y que eso es lo que han recogido. Yo no les recibí eso, les recibí las flores nomás. Déjenme las flores aquí, que me adornen la cama. Esos 28 pesos, regresen el dinero a la gente. La cirugía mía costó millones. Y gracias a Dios ya me operaron. Equipos de barrio. Entonces uno no piensa en eso, uno agarra la emoción y yo juego en tal equipo y este man es un gran jugador y todo, pero a la hora de una accidentada, ¿quién le paga a usted? Hello. Donde yo no hubiera tenido ese seguro, no. Para el departamental, hermano. Entonces, amados, el torcer la escritura, ahí dice el beneficio que recibimos de eso. Diga, perdición. Tuerce la escritura para su propia perdición. Le das interpretación para su propia perdición. Mire que allí habla de la paciencia, de la palabra macrotumía, espera. Dice esperando, esperar. ¿Lo leyeron? Y en el verso 15 dice que esa paciencia de esperar, dice, y tened entendido, dice el verso 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dile que está a tu lado, la paciencia de Dios es para salvación. Diga la paciencia de Dios. ¿Por qué dice allí la paciencia de nuestro Señor? ¿Por qué, mi hermano? Porque nosotros creemos que tenemos paciencia. Aló. Y entonces, mire, cuando estamos espirituales hablamos así. Y decimos, bueno, yo espero en el Señor. Pero resulta que ese espero en el Señor es con cronos. No es con tiempo, ¿qué? Señalado. Entonces, pero dice el Señor, el que anda en cronos es un niño que no sabe entender el tiempo señalado por Dios, donde Dios se va a manifestar. Aló. Sino que empieza a contar, ¿qué? Cronológicamente el tiempo que lleva en la iglesia, cuánto hace que asiste, todo eso, y empieza a racionar y a interpretar la palabra y a meterse en eso, y lo último termina es protestándole a Dios. Pero hay unos más espirituales que esa paciencia se les vuelve ¿qué? Resignación. Entonces usted los oye hablar así, bueno, al fin que Dios haga lo que le da la gana. Él es el que manda. Bueno, bendito sea Dios, que venga lo que venga. Dios no quiere, esas no son palabras de fe, bendecido. Por tu palabra serás justificado o serás condenado. En el día de juicio, en el día de crisis, en el día de adversidad, en el día del problema, en el día de la aflicción, lo que hables te va a producir más desánimo. Aló. Pero si tú hablas las palabras que Dios te ha dado, sus palabras dice, su vara y su callado me infundirán aliento, me infundirán ánimo. Aló. El miércoles decíamos que el diseño de la adversidad es del diablo. Dios hizo todo perfecto. Por eso es que se le llama al diablo adversario de Dios. Él tiene un poco de nombres, el maligno. Cada nombre lo que muestra es el carácter o manera de ser del diablo. Aló. Maligno, ¿qué más? Ladrón, mentiroso, engañador. La palabra diablo significa calumniador, Satanás, acusador, serpiente. Aló. Príncipe de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que hace el maligno? El maligno, cuando te llega la adversidad, porque ya tiene que llegar, tenemos que ir adquiriendo madurez en eso. Diga, la aflicción tiene que llegar.
¿Por qué tiene que llegar? Porque Jesús dijo en San Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero en mí tendréis paz. No temáis a la aflicción, porque yo he vencido al mundo y a la aflicción y a todo eso. Aló, ustedes están seguros porque ustedes están en Cristo, guardados con Cristo en Dios. Nada ni nadie los arrebatará de la mano del Señor. Créalo. Ninguna circunstancia, estamos cantando ahora, ni lo alto, ni lo profundo, ni príncipes, ni ángeles, ni potestades, ni peste, ni hambre, ni enfermedad, ni ninguna cosa creada me puede derrotar. No fui diseñado para el fracaso. Yo no fui llamado al fracaso. Lo que yo tengo que aprender de Dios es a tener éxito en medio de las aflicciones. Hello. Eso es lo que yo no sé. Yo el éxito lo veo de una manera de que todo sale así perfecto. Ni un obstáculo. Bueno, ayer mi hija no quería ir a la beca de inglés y llorando y que tenía miedo y que no sé qué y que le daba pena. Y es que había hecho un taller de inglés y ella no tenía seguridad si le había quedado bien o mal. Entonces quería llevar el taller a presentárselo al profesor de inglés para que él le diera el visto bueno, qué estaba bien y qué no estaba bien. Pero en ella se le ha sembrado un orgullo de que ella no puede fallar. Este periodo pasado ocupó el 3er lugar y se metió una llorada tremenda, porque ella siempre viene ocupando primero hace 4 años. Entonces estoy trabajando con ella en eso. El sabio aprende de los errores. El necio tiene que caerse al hueco para saber de que eso era un hueco. Entonces no hay necesidad de ir a caerse al hueco para saber que es peligroso caerse un hueco. Entonces le estoy hablando de Albert Einstein. Dije, mira, ese señor fue el que inventó lo de la energía. Y los científicos se le empezaron a retirar a él, porque llevaba 1000 fórmulas y no aparecía la fórmula que produjera la energía. Y él les dijo estas palabras: no se retiren, perseveremos, porque hemos aprendido 1000 formas de cómo no es. Miren qué caché, aprender 1000 fórmulas de que esa no es la fórmula de la energía. 1000 errores. Y perseverando en ello, siguió y siguió hasta que, mire, le dio con la cuestión. Entonces nosotros desde niños, porque esa es una niña de 10 años, traemos eso de no hacer el oso, de no ir a quedar mal por allá. Bueno, yo quedé mal con el ayudante del bus. Y todo empieza, hasta la presentación personal, ¿sí o no lo infunden? Usted para que caiga bien tiene que vestirse bien. Yo fui a tocar una vez en la orquesta a Ciudad Jardín, unos 15 años, de una niña. Y entonces nos llevaron una señora que nos diera un curso de glamour, cómo se cogía la copa en el brindis, cómo se debía hablar, cómo comportarse en la mesa, cómo nos iba a servir el mesero, iba a servir el plato por el lado derecho. Era un buffet de 7 carnes y entonces hay que hacer así, y los palillos, no se puede limpiar los dientes ahí sentado en la mesa, limpiarse los dientes, tiene que irse por allá bien lejos, metas al sanitario y ya se los limpia. Pero eso no se puede hacer en la mesa y eso, y no sé qué, y no sé cuándo, y bueno, fuimos pulidos nosotros allá. ¿Por qué? Porque si ustedes van y la embarran, entonces no los vuelven a contratar, porque allá ha pasado eso con muchas orquestas. Y bueno, nosotros bueno, y tal, saco y corbata, el mejor uniforme, tal. Y llegaban los negritos a todo el mundo. ¿Y tú cómo ves la cosa? Y tuteando y tal, y eso, qué comportamiento y todo eso. Cuando llegó el dueño de la fiesta, embarrado, con los jeans embarrados, botas pantaneras, venían del Caquetá, llegó con el carro también todo embarrado. Se veía hasta el limpiabrisas donde el aguabarro lo había limpiado. Con un sombrero y se subió de arriba a la tarima y habló por micrófono y que gracias por todos haber venido al cumpleaños de su hija. Entonces le dije, don James, le dije al director de la orquesta, ¿y qué pasó ahí con el glamour? Digo, es que la plata jode. Digo, como tiene plata puede entrar así, nosotros no.
Ese es el dueño de la fiesta, papá. Ese es el que nos contrató. Aló. Es como tiene plata ese. Hasta el Intercontinental lo dejan entrar así. Aló. Porque anoche veíamos eso con lo de los Juegos Mundiales. Un poco de gringos en chancletas, bermudas, camisetas de esqueleto y oliendo a chucha. No usan perfume. Y eso, ay, que viene tiro de arco, que no sé qué. Y bueno, y bien recibido. Y yo le dije al amigo mío, le dije, ¿será que uno se puede ir para Miami así en bermudas, en chancletas, con camiseta de esqueleto en el avión y una cámara colgada aquí? Y llegar al aeropuerto y bajarse y empezar a tomar fotos. Ahí me dicen, ve, un colombiano, pila que está tomando fotos, ¿a dónde pone la bomba? Se está haciendo inteligencia aquí. Aló. Porque un compañero se casó en Canadá y resulta que vinieron acá con la esposa y la esposa es colombiana y tiene que viajar de Bogotá a Toronto porque no la dejan arrimar a Miami. No le dieron visa para arrimar a Estados Unidos. Tiene que ir a su Canadá, allá. Bogotá, Toronto vuela. El lunes a las 5 de la tarde se va. Entonces, ese es el mundo. Y nosotros hemos vivido en esas cosas, tratando de agradar ¿qué? A los demás. Siempre nos vestimos pensando en quién. En los demás. Usted no piensa en usted. Usted piensa en la aprobación de qué? De los hombres. Y siempre nos han enseñado que alguien tiene que hacer por nosotros. Cuando hay un problema, aló. El cura nos ponía ¿qué? Penitencia, ¿sí o no? Y haga esto, haga lo otro. Íbamos al brujo, nos mandaba riegos, ¿qué más? Perfumes astrales, ¿sí o no? Diga, rudimentos del mundo, dígalo. Una persona a estas alturas, comiendo esta palabra, no puede andar en esas cosas de los rudimentos del mundo. Porque Dios lo declara ¿qué? Niño. Y debe estar bajo tutores, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo señalado por el Padre, que es la madurez. O sea, cuando madure es que me va a entender que el duro aquí soy yo, Dios. Aló. Que yo soy el que lo voy a transformar y me lo voy a presentar a mí mismo limpio, limpiecito, como dicen en Barranquilla. Limpio, limpiecito. Entonces, uno puede comer una palabra, tomar una palabra de Dios y esperar, y esperar, y esperar, y esperar. Y puede hacer lo que hizo Nelson Mina, con una cuchilla de afeitar. Cogió en Hebreos 11:1, la fe es la certeza de lo que se espera. Dijo, esa palabra espera no va ahí. Y cogió la cuchilla y arrancó la palabra espera de ahí. Entonces cuando yo fui a Pienda, me dijeron, no hermano, que ese hombre está enseñando unas cosas todas diabólicas. Que borráramos la palabra espera de ahí de Hebreos 11:1, de que la fe es la certeza de lo que se espera. Entonces yo le dije, Nelson, ¿qué pasa? Mira que esto y lo otro. Que... Digo, no, yo borré eso porque uno espera y uno no sabe qué es lo que espera. Entonces para él la fe es trabajar, es tener las cosas, por eso él no renuncia a su contaduría. Es trabajar, es estar haciendo algo aquí, como ganar dinero por aquí, como ganar dinero por acá. Y luego tomar como escudo el dinero, como dice la Biblia, escudo es el dinero y la ciencia. Pero la sabiduría excede a estos dos en que da vida a sus poseedores. Entonces con dinero compran cosas y te andan mostrando relojes, ropa, computadores, cosas. Pero Dios no nos llamó a eso a nosotros. Dios nos llamó a restaurarnos para Dios luego mostrar el corazón que tenemos ahora comparado con el que teníamos antes. Unas personas que maduras, unas personas que entienden, oiga bien, entienden y conocen a Dios. El inmaduro no conoce a Dios. Aló. Por eso Dios le cambia el alimento y le dice, al maduro hay que darle alimento sólido, porque yo me voy a manifestar es en lo sobrenatural. Y en lo sobrenatural, nuestra carnita no puede hacer nada ahí. Aló. Entonces yo le decía a mi hermana, mente de dominio. Bueno, ¿por qué no dominan el deseo por la plata? El deseo por la plata. Parece que son gente que como que nunca se han llegado a poner un traje caro
o a comer en un restaurante caro, y cuando lo hacen, pues eso quieren hacer bombo y platillos, pues. Como dice por ahí el dicho, el que no ha tenido y llega a tener, el loco que quiere volver. Y andamos haciendo hasta el oso. Porque por allá el jefe dijo, los declaro empresarios millonarios. Y cuando llevó a la familia a comer, dijo, ya encontré un kiosco, caldo a 2,000. Y fue y le dijo al pastor Julio, ahí en la esquina, sancocho de cola a 1,000. A 1,000. El pastor Julio, que después es un hombre que come en restaurantes de etiqueta, y le dijo, bueno, con tal de echarle algo al buche, pues está bien el sancocho de 1,000 pesos. Pero yo te aseguro que no tiene aceite gourmet. Yo te aseguro que no tiene aceite gourmet. O sea, lo puso a pensar, dijo, ¿quién sabe qué manteca le habrán echado a ese caldo? O qué aceite bien saturado. Entonces eso es lo que Dios no quiere, que nosotros hablemos una cosa y actuamos de otra manera. Aló, ¿cuánto lo entienden? Dios quiere que su palabra esté en línea con lo que nosotros vivimos. Entonces Dios nos tiene que pasar por allí, por el padecimiento, por los desiertos, por el quebrantamiento, porque esa es la manera de Él purificarnos, porque cuando estamos ahí en esos padecimientos, cuando estamos en esas adversidades, allí sale a aflorar la debilidad que tenemos. Y esa debilidad puede llamarse depresión, esa debilidad puede llamarse tristeza, amargura, porque eso es lo que pasa cuando la paciencia es resignación. Bueno, esto que Dios haga lo que le dé la gana. Entonces eso lleva a la amargura, mi hermano. Esa no es la paciencia de Dios. La paciencia de Dios tiene que ser producida por Dios, tiene que ser arraigada en nosotros por Dios. Y esa paciencia es para que nosotros alcancemos madurez, para que aprendamos a no estar contando el tiempo cronológico, porque Dios nos va a hablar de la palabra espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces es muy tremendo uno estar esperando algo que no lo ve. Y si lo que no se ve es lo que esperamos, con paciencia, ¿qué? Lo aguardamos, tenemos que aguardarlo es con paciencia. O sea que Dios nos está diciendo que lo que a mí me va a ayudar a esperar en lo que Él ha dicho es la paciencia. Si no hay eso, yo abandono rapidito como el pedregal, como el terreno del pedregal. Y cuando vinieron, ¿qué? La persecución por la palabra y las tribulaciones, luego ¿qué? Abandonan, porque son de corta duración, aunque habían oído con gozo. Y después se le quitó el gozo de haber ¿qué? Oído. A Ezequiel se le quitó el gozo, porque Dios le dijo, bueno, coge el librito y cómetelo en la visión. Y entonces yo cogí el libro y lo comí. Y al principio me supo como a miel, pero cuando lo tragué, me supo a ajenjo. Más amargo que el ajenjo. Entonces lo que pasa es que uno aquí llega el lunes miel con el Señor y cree que la vida cristiana es un lecho de rosas, y que entonces yo inicio un proyecto y que todo me va a salir en línea recta, así no va a haber ni un obstáculo, no va a haber ni una adversidad. Cuando págate, se presentan los problemas. Yo no sé si ustedes han visto esos de la bolsa de valores. Ahorita que estuvo cayendo nieve por allá en Rusia, todo eso por allá, un cargamento de flores que han mandado de aquí, que costaban millones, no sé si era de euros o de dólares, y eso les tocó devolverse, porque tuvieron que cerrar los aeropuertos por la nieve, y les tocó devolverse, ir y tanquear por allá en otro lado, y pedir por allá no sé dónde que los dejaran aterrizar con ese avión lleno hasta que pasara y abrieran esos aeropuertos. Entonces una cosa es lo que uno piensa y otra cosa es la verdad de lo que va a suceder. Entonces nosotros somos gente que Dios nos diseñó para sobrepasar los obstáculos y los montes, pero tenemos que adquirir madurez para poder entender a Dios. Dime, bendecido. Sí, la agenda de los ricos es sus negocios, no la palabra, eso es real. Entonces debemos dejar que Dios haga la obra
en nosotros. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros. Que nos rindamos, ya dejemos de luchar contra la corriente. Aló. Digamos, aquí estoy, Señor, tú eres el Todopoderoso. Yo no lo soy. Aló. Tú eres el Shaddai. Tú todo lo puedes. Entonces dime si no hay que recibir madurez para entender que Dios tomó a una mujer estéril como Sara y la hizo parir. Que no fue la potencia de Abraham. Aló. Que fue el poder de Dios. Que en María nació Jesús y no fue la potencia de José. Aló. Entonces Dios quiere que corramos, caminemos con la potencia de Él. Dice Pablo, yo corro y lucho con la potencia de Él. De resto, desánimos, no vamos a entender los conflictos. Cuando nos lleguen de que eso es temporal y pasajero. Eso tiene que pasar, pero Dios se tiene que manifestar. Y nosotros tenemos que crecer ahí, en medio de eso, y entender a Dios. Dime, Nelson. Sí. Una niña de 14 años te está diciendo que apuraras para allá a lavar. Hacele. Móvete, hacele pues que voy a trapear. Sí. Sí. Un buen dicho. ¿Cómo es que dice? No te tomes la vida tan a pecho y tan de afán, porque nunca salís vivo de ella. Así es. Bueno, ¿alguien que tiene alguna inquietud o quiere preguntar algo? Oramos y damos gracias a Dios. Aleluya, gracias Señor. Gracias Padre. Te alabo, Rey del cielo. Te alabo, Rey del cielo. Te exaltamos, Dios de gloria, Dios todopoderoso. Gracias Señor por esta palabra. Gracias porque estás empeñado en ayudarnos a madurar para que podamos alcanzar tus propósitos, para que podamos entenderte y conocerte en tu esfera, que es lo sobrenatural, para que no podamos meter nuestra mano, Señor. Glorifícate, Señor, glorifícate, Padre Santo. Haz esa obra gloriosa que tú trazaste antes de la creación de todas estas cosas. Gracias, Señor. Que tu perfecto amor eche fuera todo temor de nuestros corazones. Quita todo temor al fracaso, todo temor a perder, Señor, en el nombre de Jesucristo. Glorifícate, Padre. Aquí está tu pueblo. Aquí está tu amada, la que compraste a precio de sangre, porque la plata no podía satisfacerte, pero la sangre, la vida de tu Hijo fue puesta por nosotros, para que ahora tengamos vida, Señor, porque la semilla no crece si primero no muere. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ayúdame a morir, a tomar mi cruz y a seguir en pos de ti, para que tú hagas tu obra en mí, Señor, la que tú comenzaste, la que tú perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. Gracias, Señor, gracias. Yo declaro, Señor, estos hermanos en el crecimiento que das tú. Declaro a mis hermanos juntamente conmigo, Señor, caminando hacia la madurez, entendiéndote, conociéndote, alcanzando, Señor, las esferas de las alturas, de la eternidad, de las cosas que no se ven, pero que son más poderosas que las que se ven. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Siendo valientes en medio de las adversidades, poniendo la mira en el autor y consumador de la fe. Gracias, gracias. Pon tu gozo, tu paciencia y todo el fruto de tu espíritu a funcionar en nuestras vidas, Señor, para que tú seas exaltado y tengas el primer lugar en todas las cosas, y tu agenda sea primero que nuestra agenda, y no estés más tú en el segundo lugar.
Gracias, Señor. Gracias porque tú nos oyes. Y la oración eficaz del justo puede mucho. Que la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. Amén y amén. Bendecidos todos. Gracias.